Bueno, como es una visión, yo ya había predicado esto hace poquitos días, ¿sí se acuerdan? Pero yo tuve una visión, no sé si fue ayer, antier, y vi la palabra, esta palabra, la vi. Y el Señor me hacía entender y me decía, insísteles hasta que ellos lo entiendan bien. Entonces yo me acordé que esta palabra ya la había predicado, es que no sé, hace un mes, menos. Pero pues, lejos sea de mí el ir a hacer otra cosa que Dios no me ha mandado a hacer. Entonces, dice el verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo. Vamos a volver a empezar. Pedro y Juan subían juntos al templo que se llamaba, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. O sea que, ¿cómo era la condición de este hombre? ¿Cómo caminaba o cómo se arrastraba por el suelo? ¿Ya se dieron cuenta que tenía los tobillos así y los pies hacia arriba? Esa era la condición. Lo colocaban cada día en el templo, o en una de las puertas más bien del templo de Salomón, donde circulaba la gente, todos los judíos, todos los religiosos. Y esta es la parte que quiero explicarles. Todos los religiosos, todos los que pertenecían al Sanedrín, todos los que eran sacerdotes, todos pasaban por ahí todo el tiempo. Sino que ahora se reunía la iglesia cristiana que acababa de nacer. La iglesia cristiana acababa de nacer en ese momento, llevaba poco tiempo, y también se reunían ahí en el templo para orar. Entonces, como la iglesia que comenzó era tan numerosa, entonces ponían a este hombre a pedir ahí. ¿Por qué? Porque la asistencia de los cristianos era mucho más alta que los de los demás. Y entonces lo que yo podía mirar en la visión era esto. Este hombre, toda su vida siendo judío, conocía la palabra. Veía a todos los religiosos que levantaban sus manos con esos, ¿cómo se llaman esos? Mantos gigantes, y levantaban sus manos y oraban a Dios todo el tiempo, pero él nunca vio nada.
solo religión, solo gente que hablaba de Dios, pero nunca pasó nada. Y yo podía entender en la visión, escúchame iglesia, yo podía entender en la visión, la gente está cansada de los religiosos, de los que oran y oran y oran, pero nunca se ve nada, de los que hablan y hablan de Dios, pero nunca se ve nada, de los que predican y predican y predican, pero solo son palabras. Y este hombre nunca había visto nada hasta que se encontró con Pedro y Juan. Y lo primero que ellos hacen, lo primero que Pedro le dice es: míranos, míranos. Llamar la atención de este hombre, que lo único que había en su corazón era recibir un par de monedas o algo, un pan, y seguir su vida miserable. Y él estaba esperando eso, algo, una limosna. Pero lo que dice Pedro es sorprendente, porque tú sabes lo que tienes, y no es altivez. Yo sé lo que tengo, y tú debes saber lo que tienes. Y Pedro le dijo: no tengo lo que tú estás buscando, que es dinero, pero lo que tengo te doy. Él sabía que había sido ungido para maravillas, milagros, prodigios. Este no era un hombre como los otros que cruzaban cientos y cientos todos los días que pasaban por el pie de este hombre. Pedro y Juan eran hombres de poder. Di conmigo: de poder. La gente ya no necesita tanta religión o tantas religiones, tantos filósofos. Este hombre lo que necesitaba era que alguien le mostrara a Dios. Y por eso fue que Pedro le dijo: míranos, míranos. Lo primero que debemos hacer es llamar la atención de la gente. Y cuando él los miró, se estuvo atento, fue que recibió su milagro. Un milagro instantáneo. Todo el mundo lo conocía. Nadie podía negar el milagro. Cuando tú tienes la unción, tú sabes que la tienes. Y nosotros somos avivadores. Lo mismo que Juan y que Pedro. Tenemos tanto para dar, pero no lo hacemos. Entonces, ¿sí se hizo la diferencia? Claro que sí. Ustedes se imaginan toda la gente que pasaba todos los días y veían a ese hombre ahí.
¿Qué les pasó por la mente cuando lo ven sano? Algunos criticarían, a otros dirían que eso fue un milagro satánico, yo no sé qué, porque eran muy religiosos, pero yo creo que la mayoría dirían, esto es el poder de Dios, Dios. Y entonces comenzaron a ver a Pedro y a Juan de una manera totalmente distinta. Cuando tú predicas, porque todos somos portadores de la unción, cuando tú predicas, tiene que pasar algo. La gente no se puede ir en blanco. La gente tiene que saber que hay un lugar donde Dios se mueve poderosamente. Ellos serán avivadores. ¿Quién es el que está gritando? ¿Mi nieto? ¿Me estás entendiendo? Yo no sé si alguna vez lo has vivido. ¿Alguna vez le has predicado a alguien, has orado por alguien y has visto el poder de Dios? ¿Y qué pasa que no lo haces más? Y entonces les explicaba la vez pasada que prediqué esto mismo, que la iglesia es como una marca. Y Fuego Expansivo es como una marca. Que cuando alguien escuche ese nombre, sepa que puede recibir. Cuando uno escucha hablar de avivamiento, uno ya sabe lo que pasa. Uno ya sabe lo que puede recibir. Uno ya se imagina. Cuando la gente se encuentre contigo, tú debes llevar la camiseta. ¿Se han dado cuenta que todas las marcas tienen uniformes? O bueno, las marcas más conocidas. Y entonces uno ve a estas muchachas que están en los supermercados promocionando sus productos, uno las ve con la ropa, el nombre, los logos, propaganda. Y si usted está por ahí, entonces le dicen, venga, conoce este producto, pruébalo. Se lo van a probar a uno si tienen algún mostrario por ahí, entonces le dan a probar. Y mientras usted está probando, ellos le van diciendo de qué se trata, los beneficios, no sé qué, las promociones, etcétera, etcétera, hasta que lo enredan ahí. Ese es el trabajo. Que cuando alguien hable contigo y te ponga atención, como este cojo, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Ese es nuestro sello. Algo tiene que pasar. De pronto al principio no es tan fácil para una impulsadora que no está acostumbrada a eso, que es su primera vez. Tal vez le da miedo, le da pena, bueno, le dan una instrucción, pero ya en el momento de hacerlo con un cliente, con unos clientes ya es difícil. Pero apenas pierde el miedo con uno, con dos, con tres, con cuatro, ya deja el temor. Y eso es lo que nos falta, ver el primer milagro y se nos quita el temor, o el segundo, o el tercero. Y yo podía sentir en la visión que todos teníamos que entenderlo. Somos una antorcha. Nosotros tenemos una visión y una unción específica para la visión. Los que se multiplican no son los pastores, son las ovejas.
Las ovejas son las que dan cría. ¿O quiénes son los que dan cría? Las ovejas. Tienes que tomar riesgos. Tú sabes lo que tienes. Yo sé lo que tengo. A mí nadie me puede decir, no, yo sospecho. No, yo sé lo que tengo. Yo sé que no es mío, que Dios me lo dio a administrar mientras esté en este cuerpo, pero yo sé lo que tengo. Tú sabes lo que tienes. ¿Qué es lo que tú portas? Fracaso. ¿Qué es lo que tú portas? Voy a contarles, ya para terminar, uno de mis primeros pasos. Estaba hablando con un muchacho que se llamaba Henry porque lo mataron. Y el chino estaba en el fuego y nos ayudó muchísimo. Pero en una ocasión me reunió a sus amigos, pero él era un delincuente, drogadicto. Bueno, esa era su vida pasada. Y él estaba tan emocionado con todo esto que él me dijo, me decía así, hermano, él me decía hermano. En esa época bueno, se llamaban hermanos, todos nos decíamos hermanos. Él me decía, hermano, yo lo voy a invitar a las 5 de la tarde porque le voy a presentar a mis amigos. Imagínense las bellezas. Porque yo quiero que usted les hable, yo quiero que usted les predique. Yo se los voy a reunir en mi casa. Él vivía en una casa muy humilde abajo. Yo creo que Giovanni sí se acuerda. Una casita muy humilde, ¿no? De tablas, de lo que había. Al pie de los juncos abajo, en Manzanares. Y cuando yo llegué ahí a la casita del hombre, habían como 5 muchachos con unas caras. Dios. De verdad. Y me miraban así, rayadito. Y él muy amable, hizo guapanela, bueno, eso nos atendió. Y ahora se dijo, venga muchachos, ahora vamos a escucharlo a él. Y me decía, hermano, hágale. Y entonces yo comencé, creo que estaba hablándoles sobre Eclesiastés, algo sobre la juventud. Y me tocó agachar la mirada porque me estaban mirando así. Entonces me tocó agachar la mirada y menos mal que pues la Biblia me ayudaba porque ya así. Y yo estaba hablando acerca de ese pasaje de Eclesiastés, cuando pone el primero al suelo, luego el segundo, luego el tercero, todos se desplomaron. Y Henry comenzó a gritar y a levantar las manos y a decir y a llorar. Y yo quedé, algunos de ellos tuvieron liberaciones, otros estaban simplemente pues sacando eso que solo Dios hace, ¿no? Que es llorar y llorar. Eso, estaban ahí tirados en el suelo. Y yo mismo estaba sorprendido, yo decía, ¿qué pasó? Yo no estaba orando por ellos, yo no estaba reprendiendo nada, yo solo estaba leyendo la Biblia. Y eso no me pasó solo una vez, cada vez que leía la Biblia me pasaba lo mismo. La gente caía al suelo.
Y la gloria de Dios era tan intensa, que yo mismo comenzaba a llorar ahí. ¿Sabes por qué no has visto cosas de Dios? Porque tú no predicas. ¿Sabes por qué has acumulado unción por años y nunca la has visto fluir en otras personas? Porque nunca hablas, porque nunca haces nada. Es por eso, no porque no la tengas. Pero cuando tú la ves fluir una vez, 2 veces, 3 veces, entonces estás seguro como Pedro: de lo que tengo te doy, y yo sé lo que Dios me ha dado. Yo sé la misericordia de Dios sobre esta casa. Por eso, aunque un viernes vengan 10, 15, 20, no importa, yo sé que el Señor va a fluir igual, porque Él puso su sello acá. Entonces tú eres fuego expansivo. ¿Cuántas impulsadoras has visto que te digan: mira este producto, no lo compres, es una porquería, mejor compra el de la competencia? Jamás. Los únicos que hacen eso son los cristianos, que hablan mal de lo que Dios les dio, hablan mal de la propia iglesia donde ellos van a recibir el alimento. Los únicos que yo he visto haciendo eso son a los mismos creyentes. Hablan mal del lugar donde Dios los sanó de un cáncer y luego hablan mal. Pero nosotros no vamos a ser ese tipo de impulsadores. Vamos a colocarnos la camiseta. Vamos a hablar bien. Vamos a representar esta marca, por decirlo así. Y no nos vamos a quedar callados. Porque si tú haces que un pecador se arrepienta, ascuas de fuego vendrán sobre tu cabeza, o sea, más unción. Yo me estoy alargando acá, pero es que lo que yo veía en la visión era que el Señor me decía: hazles entender quiénes son. Nosotros somos antorchas, avivadores reales. Nosotros no somos religiosos. La gente cuando habla con nosotros es transformada. La gente que entra a este lugar no recibe limosnas, muchachos. Reciben poder de Dios. ¿Sí es así o no? Esto no es una iglesia de limosneros. Dios es real. Se nos ha olvidado. Pero aquí estoy yo para recordarles y el Señor para decirme que les recuerden. Esa es nuestra marca. Así es como tiene que ser. Cualquier persona que tú te encuentres tiene que ser cambiada. Dios va a hacer cosas poderosas. Una vez yo estaba en avivamiento, la iglesia de avivamiento, en una, no digo depresión porque esa palabra no es la correcta, estaba pasando un momento de mucha tristeza, porque yo ya tenía como 28 años. Y ese día yo no sé qué me pasó. Yo siempre era alegre, me gozaba las alabanzas y me esperaba hasta el final, hasta que el pastor Ricardo orara por todos. Igual ese día pasó igual, pero durante el servicio tuve como una melancolía, como una tristeza ahí.
Y yo mientras pasaba el servicio, yo decía, tengo 28 años, Dios me dio una promesa muy grande, pero yo no veo nada. Y no estoy hablando de plata. Para mí esto ha sido más importante que la plata toda la vida. Y entonces yo decía, Señor, ¿y cuándo se va a cumplir esa palabra? Yo ya tengo 28 años, ya me veía viejo. Y aquí, pues sí, recibiendo, pero... Y se terminó el servicio y todo, y el pastor Ricardo oró por todo. Sin embargo, yo estaba ahí pensativo y se me acercó un muchacho que es sobrino de Giovanni. Sí, es sobrino suyo, ¿no es eso? ¿Cómo es que llama? Jair. Pero él estaba recién convertido o estaba yendo a la iglesia apenas. Y entonces me dice Jair, me dice, ¿qué hubo? ¿Qué le habla así? Me dijo, camino y me acompaña, que es que vamos a orar por una señora que está con cáncer terminal. ¿Usted me acompaña y oramos por ella? Yo quería cualquier cosa menos ir a orar por un enfermo. O sea, estaba tan mal y yo dije, no, sí, con esta tristeza me voy por allá, no. Y ya le iba a decir como una excusa, pero lo vi como tan entusiasmado que le dije, pues vamos. Dijo, listo. Entonces fuimos hasta la casa de él que quedaba en el norte. Y la muchacha que nos iba a presentar con ella era, la señora del cáncer, era la profesora de la hermana de Jair. Y la única que nos podía presentar con ella, pues era esa muchacha, la hermana de Jair. Y en ese momento tuvo un pleito ahí con el esposo y entonces el hombre no la dejó ir a esa cita, o sea, a llevarnos a nosotros a orar por ella. Entonces bajó la mamá de la muchacha y me dijo, ay, qué pesar, es que por ahí, bueno, tuvieron su problema. Y no, que ya no, yo descansé. Y dije, ay, no, menos mal, porque Dios sabe que yo tengo ganas de todo menos de irme por allá. Y bueno, ya me pude sonreír un poquito y todo, y me dieron por ahí un sándwich. Y ya, todo calmado, dije, bueno, tica, me voy para la casa. Cuando a ratico baja la muchacha, ay, al fin mi esposo sí me dio permiso. Ay, Dios. Y nos fuimos. Llegamos a la casa de la señora. Yo me imaginaba una ancianita, sí, una profesora ya con cáncer terminal, pues una ancianita. No, era una muchacha. Era una sardinita. Que no tenía más de 30 años. Postrada, ya la habían mandado para casa. Y chao. Y bueno, llegamos. Se pusieron a charlar ellas dos, las mujeres como siempre están y charlen. Entonces yo dije, se le olvidó, entonces ahorita se despiden y chao. Y ya como que se acordó, me dijo, ay, qué pena, ya es que él viene ¿te acuerdas que para que ore? E hice lo mismo de siempre. Entonces se fue Jair, el muchacho que me había invitado, la novia de él, la hermana y la señora que estaba ahí postrada, la muchacha. Y yo abrí la Biblia porque yo escuché la voz del Espíritu que me dijo, háblale de mí. Uno siempre en una circunstancia de esas, ¿qué es lo primero que hace? Pues que la persona haga la oración de fe, que acepte a Cristo. Eso es lo más normal y lo que se debe hacer. Pero yo recibí una orden y entonces fue Hechos de los Apóstoles y comencé a hablarle acerca del Espíritu Santo, porque eso fue lo que él me dijo, háblale de mí, porque yo me voy a presentar a ella. Y lo mismo, comencé a leer la Biblia, cuando la hermana de Jair se fue para atrás. ¡Pah! La novia, uno para allá y el otro para adelante, así, ¡pum!, al suelo. Y la muchacha que estaba en la cama postrada empezó a llorar y a llorar y a llorar y no sabía por qué. Yo también comencé a llorar. Ellos quedaron tirados en el suelo.
y yo no sabía qué estaba pasando, pero la gloria de Dios era muy, pero muy intensa. No podíamos ni hablar, de verdad. Cuando ya pasó el momento y se pudieron colocar de pie, yo le pregunté a ella, le dije, ¿cómo estás? Me dijo, no tengo dolor, cero dolor, y se paró de ahí y se sentó. Ella no se podía parar. Una semana después fui a visitarla, pero ya no estaba sola, ya estaba con una cantidad de familia. Entonces me fue muy difícil. Entonces solamente pudimos cruzar como un hola, ¿cómo sigue? Pues yo ya sabía que estaba bien. Y ella me dice, yo no sé si usted me entienda, me dijo, pero él me ha estado visitando. ¿Usted se imagina eso? Que una persona que 8 días antes estaba moribunda me diga que el Espíritu Santo la estaba visitando y que si yo le entendía. Pues claro que le entendía, pero fue sorprendente. Y cuando íbamos de camino, después de ese acontecimiento tan impresionante, cuando íbamos de camino otra vez para la casa de Yair, ellos me miraban, la novia, la hermana, todos me miraban como si eso fuera, como si algo especial hubiera pasado, pero yo estaba sorprendido porque yo tampoco había visto eso. Porque cuando tú te dejas usar, Dios va a hacer cosas que jamás habías visto. ¿Cuál fue la enseñanza? No importa tu estado de ánimo, no importa si te sientes mal, no importa si estás pasando por un momento de tristeza, la unción todavía reposa sobre ti. Hay gente que está peor y Dios te quiere usar. No hay excusas, hermanos. Mi Señor, úsame. Yo todavía le digo, Señor, han pasado 20 años. Más de 20 años. Y mi esposa me conoce. Todos mis defectos, todas mis cosas. Y aún a pesar de eso, yo sé lo que tengo. ¿Tú sabes lo que tienes? Mejor dicho, lo que Dios te ha dado. ¿Vas a seguir quejándote cuando hay gente que está peor? Hay gente que necesita lo que Dios te ha dado. Tú no puedes ser egoísta. Esos muchachos necesitaban eso. Esa muchacha necesitaba no solamente su salvación, Dios tenía un plan más grande. ¿Tú sabes el impacto sobre los que me invitaron? ¿Usted sabe qué pasó con ellos de ahí en adelante? Usted sabe que me llamaba la hermana de Yair y solo me decía, hola, ¿cómo estás? Porque ella era la hija de mi padrastro y me decía, hola, ¿cómo? Yo le decía, ¿cómo estás? Y se ponía a llorar y se caía al suelo allá donde estaba. ¿Tú sabes lo que Dios va a hacer? Ahora sí me estás entendiendo por qué el diablo quiere acabar esta iglesia. Pero somos portadores de su santa unción. No somos religiosos. Esto no es un club familiar. Dios tiene planes grandes y poderosos. Y nos quiere usar a todos. ¿Qué vas a hacer? Pasa por encima de tu situación. Pasa por encima de eso. ¿Qué horas son? Aquí no se alcanza a ver bien. ¿Son las 9 y qué?
Un día vi yo al Señor sanar a un abuelito que tenía úlcera, un cáncer en el estómago, una úlcera que le había afectado todo su estómago. Vivía por allá en la tercera montaña que tú veas de aquí para allá, la tercera. Nos tocó bajar, volver a subir, volver a bajar. Eso es otro mundo, allá no hay avenidas, no hay calles, no hay nada, allá solamente es puras trochas. Y ahí vivía ese viejito, solo. La hija nos invitó y como que el esposo no estaba muy, ya bueno, yo no sé qué pasó ahí. Tenían problemas con el abuelo, como que lo habían echado y él estaba por allá viviendo en una chocita ahí. Y fuimos hasta allá con Henry. Y el viejito solamente podía tomar agüita y un poquito de sal. Eso era lo único que él podía tomar. Y fuimos con Henry. Le preguntamos qué tenía porque se nos hizo raro lo que él comía. Y él me señaló el estómago: yo tengo un cáncer muy agresivo, ya no hay nada que hacer. Pero hábleme, decía, hábleme. Y yo predíquele y predíquele. Hasta que le dije: ¿su merced cree que Dios lo puede sanar? Dijo, y oramos. Y así fue inmediato, empezó a desinflamarse todo eso. Y empezó a meterse la mano así. Y decía, yo no podía resistir la ropa. Y yo ese día iba con los zapatos rotos por debajo. La situación económica era muy difícil. ¿Usted cree que después de ese milagro a mí me importaron los zapatos rotos? Hay cosas más grandes que eso. Yo me reía de la situación, yo decía, es increíble el poder de Dios. Y Henry, como siempre, chille y chille todo el camino. De todas esas 2 montañas nos vinimos a pie. Aunque le tocó no ponerle cartoncito al zapato para que no se me metan las piedras, así me tocó. Pero feliz de ver otro milagro extraordinario. Te esperan cosas grandes. Este lugar tiene que ser como el jardín de Dios. Aquí vienen a parar toda esta gente. Ese es el lugar donde ellos van a recibir, donde nosotros los vamos a preparar para que ellos vayan por más, pero con poder. Amén. Dile: Señor, úngeme, pero para dar. Lléname para llevar tu reino. Cosas grandes que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a la imaginación. Es lo que Dios va a hacer con los que le aman. Y esos somos nosotros. Amén. ¿Ustedes creen que después de todo eso ya me daba a mí miedo predicar? No. Yo ya me iba emocionado, decía, ¿qué irá a hacer el Señor? Ya no iba con miedo, ya iba con expectativa. ¿Qué irá a hacer? Eso ya es otro nivel.